El programa que verán a continuación podría no ser apropiado para los más jóvenes. Estamos viendo lo que los nazis no querían que viésemos. El periodo de estadía en Auschwitz de una persona judía media, desde su llegada hasta su muerte, no solía durar más de 2 horas. Creo que nos reconfortaría imaginarnos a los asesinos como si fueran monstruos, pero estas fotos no nos lo permiten. ¿Cómo puede trabajar alguien día y noche, noche y día, 24 horas diarias, 7 días a la semana, matando gente? Al mirar estas fotos se me vienen a la cabeza innumerables recuerdos. En teoría, este álbum no debería de estar aquí. Supuestamente eran pruebas que tenían que haberse destruido, pero no fue así. Las fotos del infierno nazi. En el verano de 1944, aviones de reconocimiento estadounidenses preparaban sus cámaras para una sesión de fotos centrada en una fábrica de Polonia que tenían como objetivo. Aquellas fotos mostraban, por casualidad, las instalaciones de un gran campamento. Se veían barracones y vagones de tren perfectamente estacionados. También podían apreciarse estructuras extrañas con chimeneas. Como las instalaciones que se apreciaban en la foto no era un objetivo militar, nadie se percató de ellas hasta el año 1978. En el verano de 1944, Auschwitz se convirtió en Auschwitz. Aunque tampoco era el peor campo de concentración nazi. Todavía no se habían llevado a cabo ninguna de las atrocidades que aún estaban por llegar. En marzo de 1944, los alemanes invadieron Hungría. Los judíos húngaros sufrieron en 4 meses lo que los polacos tuvieron que soportar 3 años.
La invasión tuvo lugar en marzo de 1944. La reclusión en guetos tuvo lugar entre abril y principios de mayo. Casi 437.402 judíos fueron trasladados a Auschwitz entre el 15 de mayo y el 8 de julio. 437.402 judíos viajaron en 147 trenes en 54 días. Llegaba a una media de unas 800 personas diarias. El 8% de ellas fallecía al poco de haber llegado. Tenía que suponer una tarea herculina para los asesinos. Las cámaras de gas no tenían tanta capacidad, por lo que acababan por quemar a algunos de los prisioneros en campo abierto usando gases y gasolina. Está claro que eran un equipo muy bien organizado. Grabación de audio de la declaración final del oficial Karl Hocker ante el Tribunal de Frankfurt en 1965. Hocker había sido el ayudante del comandante de Auschwitz. Señor presidente, cuando me destinaron al campo número 1 de Auschwitz, a finales de mayo de 1944, yo no sabía muy bien qué era aquello de Auschwitz. Había 3 campos independientes. 1 Auschwitz, 2 Birkenau, 3 Monowitz. Todos eran independientes entre sí y todos contaban con un comandante y un ayudante propios. El 14 de enero de 2007 llegó un paquete al Museo del Holocausto de los Estados Unidos. El paquete contenía 116 fotografías personales de un álbum que había pertenecido al mismísimo Karl Hocker. El álbum llegó al museo en forma de 16 hojas sin encuadernar. Las fotos estaban muy bien conservadas. Él mismo las había titulado y había incluido comentarios a mano en algunas de ellas. También podemos verle a él en varias de las fotos. Este es Karl Hocker. La persona que donó este álbum, que quiere permanecer en el anonimato, era miembro de los servicios de contraespionaje que se formaron tras la guerra. Tenía como misión visitar los campos de prisioneros para intentar averiguar cuáles eran criminales de guerra y cuáles no. Lo enviaron a Frankfurt y le ordenaron encontrar un lugar en el que establecer una oficina. Llegó a un edificio en ruinas en el que encontró un piso abandonado y allí encontró el álbum en el interior de un armario. Los nazis sentían la necesidad de esconder lo que estaban haciendo. Pero, por otro lado, querían proclamarlo a voz en grito. ¡Hey, mirad lo que somos capaces de hacer! Por eso se han encontrado fotografías que muestran gráficamente lo que también se ha escrito en diversos documentos. Nunca antes había visto algo semejante. Este álbum era personal. Representa su propia visión de la guerra, lo que era importante para él, lo que quería recordar, compartir con su familia, lo que según él importaba. Por eso opino que es un descubrimiento realmente asombroso que nos permite especular sobre cómo era este personaje. Es algo único. Lo que podemos ver aquí son las caras de los asesinos mientras intentaban relajarse. ¡Qué día más duro! Se me ha hecho larguísimo. Son hombres que se sentían, y lo voy a decir con todas las letras, se sentían orgullosos de lo que estaban haciendo. El álbum me sorprendió muchísimo, porque la gran pregunta sobre el Holocausto ha sido siempre, ¿por qué? ¿Por qué mata a la gente? ¿Cómo podía haber tanta gente dispuesta a hacer algo así en una nación tan civilizada? Y este álbum los muestra como seres humanos.
En mi opinión, es una pregunta sin respuestas. Y el álbum nos obliga a creer en la parte humana de esos asesinos, aunque intentemos resistirnos a ello. Hemos descubierto algunas cosas sobre Karl Hocker. Sabemos que nació en Sangerhauser, Alemania, que su padre murió en la Primera Guerra Mundial y que su madre tuvo que luchar mucho para sacarlos adelante a él y a sus hermanos. Entró a trabajar en un banco a principios de los años 30 y se unió a las SS, como afirmó en su declaración, con la intención de ascender en su puesto. La verdad es que no hay pruebas de que lo consiguiera. En el juicio de 1963 en Frankfurt, uno de los fiscales dio a entender que a Karl Hocker podrían haberlo enviado a Auschwitz por su habilidad disparando. Era tan bueno que tras su paso por un campo de concentración, lo habrían enviado como ayudante del comandante para guiar los pasos de este. Su declaración dependía del hecho de si había participado o no en los procesos de selección para decidir quiénes acabarían en las cámaras de gas y quiénes se pondrían de inmediato a trabajar. Hasta ahora, nadie ha podido probar, ni testificar, que él hubiera estado allí. Hubo quienes dijeron que él debía de haber estado allí, que estaban seguros de que había estado allí, porque los demás también habían estado, pero nadie afirmó claramente haberlo visto. Por eso le cayeron solo 7 años. Estuvo en prisión hasta que lo soltaron en 1970. Una vez en libertad, regresó a la banca, empezó a interesarse por la jardinería y falleció, supuestamente de viejo, en el 2000. El hecho de que Hocker falleciera en su propia cama viola nuestro concepto de justicia. Nos habría gustado creer que un Dios justo le daría su merecido en este mundo. De repente, todos empezamos a desear que después de esta vida haya otra, en la que se reparta justicia de verdad. Cuando el álbum llegó a nuestras manos, todos nos emocionamos muchísimo y lo vimos como la oportunidad de oro para conseguir otra beca y para obtener información nueva. Pero poco a poco nos fuimos enfadando. Yo me cabré mucho y algunos de mis compañeros también, porque todos sabíamos lo que estaba pasando cuando sacaron las fotos y a ninguno de esos hombres parecía importarles lo más mínimo. Con esta foto entendimos la relevancia del álbum, porque en ella vimos por primera vez en una fotografía a Josef Mengele. Estaban en una especie de celebración, probablemente durante el verano de 1944. De repente todos dijimos, ¡Eureka! Yo sabía qué apariencia tenía más o menos en aquella época, pero también sabía que, supuestamente, no había pruebas gráficas de él en ningún campo de concentración. Por eso, cuando lo distinguimos entre los fotografiados, nos dimos cuenta de que este álbum era especial, realmente único. Lo más interesante sobre Mengele es que tenía un doctorado, que era un hombre muy inteligente y que rondaría los 32 años. Sin embargo, esta fue su forma de aprovechar los conocimientos que poseía en un crimen tan atroz. Ahora, mucha gente ha oído hablar del doctor Josef Mengele, pero muy pocos conocen al doctor Claude Clover, que era igual de malvado. Su especialidad, la esterilización femenina. Para ello utilizaba ácidos. En esta foto parece un pediatra jovial, pero no era un buen hombre. Solajute era una base de las SS. Estaba considerada como un subcampo del complejo de Auschwitz. Esta fotografía la tomaron en el viaje que Hocker realizó a Solajute con las mujeres de las SS. De hecho, en esta hoja consta el título, aquí, allí, arándanos. Y en ella podemos ver a Karl Hocker repartiendo los cuencos de arándanos. Aquí vemos también que ellas se han comido todos los arándanos. La quinta chica por la izquierda hace que llora por haberse quedado sin arándanos. En realidad finge que llora como si se tratara de una gran tragedia. Sin embargo, a solo 30 kilómetros de allí sí estaba teniendo lugar una tragedia de verdad, mucho más grave que no tener arándanos para comer. Podría deciros casi sin equivocarme que esta gente en sus horas libres no era así.
Durante el día mataban mujeres y por la noche se acostaban con las suyas. Durante el día mataban niños y por la noche volvían a sus casas y abrazaban a sus hijos. Sé que suena extraño, pero ver hombres que cometían tantas atrocidades bajo la luz del día y que por las noches eran capaces de enamorar, de sonreír, de pasear por el campo, de gastar bromas, ¿por qué hacían todo aquello? Eso es lo que me cabrea. Para poder trabajar con material de este tipo, tienes que, en cierto modo, alejarte de él. Tienes que intentar mantener las distancias para no quemarte, para no chamuscarte, o te hará añicos. Se te cae el alma a los pies al enfrentarte a algo semejante. Hay que estar preparado. Es muy difícil comprender lo que muestra este álbum. Lo que tenemos en Auschwitz es la presencia de la ausencia. Es decir, sientes la ausencia de todos los que pasaron por allí, mientras que en Birkenau notas más la presencia de los asesinos que la de las víctimas. Auschwitz es un lugar de fantasmas y nosotros solo mostramos la apariencia de las sombras de aquellos tiempos porque la realidad de lo que ocurrió nos abruma y no somos capaces de enfrentarnos a ello. Por eso mostramos solo un esbozo y confiamos en que el espectador y todos nosotros sepamos añadir a ese esbozo lo que conocemos de la historia para hacernos una idea más aproximada. Otro álbum de fotos da fe de los acontecimientos ocurridos en mayo de 1944. Conocido como el álbum de Auschwitz o el álbum de Jacob, esta colección de fotos no se centra en los asesinos. Nos muestra a las víctimas. El álbum de Auschwitz es un álbum único, una colección de fotografías sacadas allí, a finales de mayo de 1944, a los trenes que llegaban de Hungría llenos de judíos. Las habían sacado dos fotógrafos de las SS, que luego crearon un álbum con cerca de 200 fotos de la llegada, de los procesos de selección y de los miles de judíos que fueron recluidos en Auschwitz. Hay múltiples similitudes cronológicas entre el álbum de Jacob y el de Hocker. El de Jacob cuenta con fotos tomadas entre el 26 y el 27 de mayo de 1944. Carl Hocker llegó al campo para iniciar su misión como ayudante del comandante el 25 de mayo de ese mismo año, justo un día antes de que Lili Jacob llegara a Auschwitz, solo un día antes de las fotos de Jacob. Las fotos de Hocker datan del 1 de junio, 5 días después. Tenemos dos álbumes. Uno que nos muestra monstruos jugando y otro que nos muestra esos mismos monstruos trabajando. Pero en este último caso, el álbum no se centra en los mencionados monstruos, sino en sus víctimas. Y en la cara de esas víctimas se aprecia la angustia, muy acorde con lo que, según los testimonios de los supervivientes que nos contaron lo que ocurrió en aquel lugar. Lili Jacob era una mujer joven de Transcarpatia, una región de Hungría. Ella y los demás miembros de su comunidad llegaron a Auschwitz a finales de mayo de 1944. A su llegada también los fotografiaron. A ella la eligieron para trabajar, a gran parte de su familia no. Una de las fotografías más icónicas del álbum de Jacob nos muestra a sus dos hermanos pequeños, a quienes mataron nada más llegar.
Lily trabajó en Auschwitz hasta que la enviaron con la Marcha de la Muerte a Nordhausen, donde la liberó el ejército estadounidense. Estaba enferma de tifus y vivía en uno de los antiguos barracones de las SS que habían reconvertido en hospital. En mitad de la noche se despertó, se levantó a buscar una manta y cuando abrió uno de los cajones que había, encontró el álbum. En la primera página reconoció al rabino de su ciudad y páginas más adelante a conocidos y familiares suyos como sus abuelos paternos. E incluso en alguna foto salía ella. Es un documento único. Es el único que nos muestra uno a uno los distintos pasos que daban los nazis en Birkenau, incluido lo que ocurría en las cámaras de gas. Este álbum en concreto está expuesto, abierto por una página en la que hay una inscripción a modo de título que añadieron los dos hombres de las SS que crearon el álbum. En la página en cuestión pone Frauen bei der Ankunft, mujeres a su llegada. La verdad es que nos tiene muy intrigados el por qué estos hombres decidieron crear un álbum de fotos como este. No hemos llegado a ninguna conclusión al respecto, entre otras cosas, porque tampoco hemos podido preguntarles. Solo podemos hacer conjeturas. Lo que sí hemos de destacar es el hecho de que, a pesar de la abundante documentación escrita que hemos podido analizar sobre lo ocurrido en Auschwitz, lo cierto es que fotografías en contraste no existen muchas. Todas las que hemos visto sobre la llegada de trenes al campo, los procesos de selección o lo que les ocurría a los deportados pertenecían a este álbum. De hecho, casi todas las fotografías que cualquiera haya podido ver en museos, libros y películas de judíos llegando a un campo de concentración son de este mismo álbum. Por eso es tan especial. Es como si esperáramos que, comprendiendo mejor el pasado, nos sería mucho más fácil reaccionar de otra manera en el futuro. Por eso, los que nos interesamos tanto por este tipo de material, tenemos que intentar mantener las distancias de algún modo, aunque, en el fondo, también queremos evitar que aquel horror humano vuelva a repetirse. El álbum de Auschwitz nos recuerda que aquellas víctimas eran seres humanos. Me gusta pensar que a mí me permitieron sobrevivir para que yo luego pudiera contar lo que había sucedido allí, para transmitir el mensaje al resto del mundo y no solo para recordar a nuestras familias sagradas, sino para asegurarnos de que nunca jamás vuelva a pasar algo igual. Ruth Brand tenía 16 años en junio de 1944. La subieron a un tren cerca de su ciudad natal, Izokonia, Hungría. 3 días después, ella y su familia llegaron a Auschwitz. Llegamos a la estación de tren y los carros ya estaban abiertos, solo que ni siquiera tenían rampas como las que sí se usan para que suban los animales. A nosotros nos cogían como si fuéramos bolsas de basura y nos tiraban dentro. En esas estábamos cuando 3 días y 3 noches más tarde se detuvo el tren en mitad de la noche. No teníamos ni idea de qué era Auschwitz. Unos hombres vestidos con trajes a rayas abrieron las puertas y empezaron a sacarnos para afuera. Repetían: no cojáis nada, ya os lo daremos luego.
Si alguien se caía, tampoco podíamos ayudarle a levantarse, ni siquiera si el que caía era un niño. Nos gritaban mujeres y niños a un lado y hombres a otro, en filas de 5. Venga, vamos, rápido. La escena se completa con los gritos, los golpes y los disparos que oíamos, y con perros. Llegamos a un lugar en el que había un grupo de gente, entre ellos Mengele, que se encargaban de la selección. Llevaba guantes blancos y sus dedos señalaban a derecha o a izquierda. Nosotros no sabíamos cuál era la diferencia entre ir a la derecha o ir a la izquierda. Y cuando nos tocó a nosotros, de toda la familia, yo con 16 años, fui la única a la que pusieron a la derecha. Tenían una vara en forma de bastón con la que me empujaban hacia la derecha. Al parecer, yo tenía pintas de ser fuerte y me querían para trabajar. Fue la última vez que vi a mi familia. Cuando nos separaban, a los que quedaban en el lado de la izquierda, los llevaban inmediatamente al crematorio. A los que situaban en el grupo de la derecha, a la sauna, donde los obligaban a desvestirse y a entrar en la habitación contigua. Allí había taburetes en fila y nos obligaron a sentarnos mirando a la pared. En aquel momento se nos acercaron por detrás y nos raparon el pelo, el cuerpo entero. Nos esquilaron como a ovejas. Nos quitaron todo lo que llevábamos. Fotos, ropa, joyas, gafas, y si no te quitabas los pendientes rápido, ellos mismos te los arrancaban. Después nos hicieron salir afuera y no nos reconocíamos. Ni siquiera entre hermanas lograban reconocerse, tras el cambio al que las habían sometido. Todas llevaban un vestido gris y de repente nos dimos cuenta de que se trataba de chicas de Checoslovaquia, Ucrania y Polonia que estaban allí recluidas y les preguntamos de inmediato, ¿cuándo veremos a nuestra familia? Ellas contestaron, estúpidas húngaras, ¿no sabéis dónde estamos? ¿No os han dicho que esto es Auschwitz? ¿O acaso no sabéis qué es Auschwitz? ¿No habéis visto las chimeneas y el humo que sale de ellas? Pues allí es precisamente donde están quemando a vuestras familias ahora mismo. De repente nos entró el miedo. Nos quedamos paralizadas. No podíamos creerlo. El álbum de Auschwitz termina con una foto de los prisioneros esperando en un prado a las puertas de la cámara de gas.
En septiembre de 1944 se tomaron 3 fotografías clandestinas que reflejaban lo que ocurrió a continuación. Estas fotografías, tomadas fuera del crematorio, documentan la disposición de los asesinos durante la tragedia. No hay pruebas gráficas de lo que ocurría justo antes, en el interior de la cámara de gas. Nunca sabremos qué era exactamente estar dentro de una cámara de gas. Es un aspecto que se nos escapa. Crea expectación, pero es lo único que permanecerá oculto. Estamos viendo lo que los nazis no querían que viésemos. Estamos viendo lo que sucedía dentro de la cámara de gas, pero no se aprecian todos los detalles si no nos fijamos cuidadosamente en la gente, en el horror que muestran sus caras ante todo lo que estaba pasando allí. En enero de 1945, las tropas del Ejército Rojo ocuparon las ya vacías instalaciones de Auschwitz. Se calcula que más de 1 millón de hombres, mujeres y niños murieron durante la ocupación nazi del campamento. Joseph Mengele dejó Auschwitz el 16 de enero y se llevó con él los informes de su estancia allí. Era todo un académico y supo darse cuenta de que aquellas pruebas podían darle la fama y el reconocimiento que tanto deseaba. No podía dejarlas atrás. Falleció ahogado, una muerte limpia. ¿Cuánto sufrió? 20 segundos, 30, 40.
Puede que su familia y amigos sufrieran al perderle, pero su muerte fue más limpia y agradable de lo que se hubiera esperado. Kramer se fue a Bergen-Belsen, pero cuando el ejército británico irrumpió, lo juzgaron y condenaron a muerte. A Rudolf Hess también lo capturaron y declararon culpable y lo ahorcaron en Auschwitz. Decidieron conservar el patíbulo en el que lo ahorcaron porque les proporcionaba un sentimiento de dicha entre tanta miseria. Cuando se acabó la guerra, Carl Hocker regresó a la banca y se erigió como el cajero principal de su entidad. Cuando Hocker falleció en el año 2000, él seguía afirmando su inocencia en cuanto a la fábrica de muertes en que había consistido el campamento de Birkenau. Carl Hocker, declaración final, Tribunal de Frankfurt, 1965. Me enteré de lo que estaba ocurriendo en Birkenau a medida que transcurría mi estancia en aquel lugar, pero nunca tuve nada que ver con todo aquello. Nunca influí en ninguno de los acontecimientos que allí tenían lugar. Tampoco era mi intención. Yo jamás sería nadie ni en Birkenau ni en Auschwitz. Nadie murió jamás por mi culpa. Carl Hocker llegó a Auschwitz el 25 de mayo de 1944. Las fotografías recogidas en el álbum de Auschwitz se tomaron durante los 2 días siguientes a su llegada, el 26 y el 27 de mayo de 1944. En uno de esos días podrían haber fotografiado a Carl Hocker en la rampa de llegada. Esta foto la sacaron cuando Carl Hocker estaba en línea de fuego. Del álbum de Auschwitz. En ella se le ve en primer plano con su pistola y a punto de comenzar sus prácticas de tiro. Su pose recuerda enormemente a uno de los oficiales que estaba de espaldas en la rampa de llegada en las fotos del álbum de Lily Jacob. Obviamente, ni sabemos ahora ni sabremos nunca quién era ese oficial, si se trataba o no de Carl Hocker, aunque uno de los supervivientes lo identificó como alguien apellidado Hocker. Durante el juicio de Frankfurt a Carl Hocker, este declaró una y otra vez que nunca había estado en la rampa, que nunca había estado en Birkenau y que jamás había participado en la selección. Así que si estas fotografías prueban que Carl Hocker estuvo en la rampa, que participó en la selección de judíos y que mintió durante todo el juicio, podrían condenarlo a muerte o a cadena perpetua por los crímenes cometidos en Auschwitz. Suponemos que cuando llegó al campamento, a Hocker le fueron contando cómo funcionaban las distintas secciones del mismo. Un hombre como él quiere verse útil y llegar a ser influyente. No quiere sorpresas, porque tu objetivo es que tus jefes tampoco las tengan. Si se logran mediciones adecuadas, será posible comparar científicamente las fotografías de los 2 álbumes. Esta investigación se llevó a cabo en otoño de 2007. Me pidieron que encontrara similitudes entre las fotos de Hocker, para luego poder compararlas con otras y poder determinar si era posible o no que esta persona de aquí podría ser Carl Hocker. Así que analicé las fotos que me facilitaron. En los documentos de las SS encontré que Hocker medía 1,75 m, un dato que puedo utilizar aquí para establecer las diferentes alturas. En esta foto tenemos algo cuyas dimensiones sí sabemos. Esta arma de aquí tiene una altura de 1110 milímetros.
Si la comparamos con la altura oficial de nuestro objetivo, 1,75 m, vemos que el arma le llega hasta aquí. Lo que hice después fue utilizar unas herramientas especiales para medir cada parte de su cuerpo con precisión y podemos comprobar que obtenemos el 1,75 m que esperábamos. Sus hombros abarcan unos 38 centímetros. De su codo hasta la palma de su mano hay unos 29. Y sus botas miden unos 42 centímetros. Es decir, pasé todas las fotografías por el Photoshop para no destruir las originales y poder extraer el fragmento requerido. Y para poder valerme de los píxeles a la hora de medir tanto la altura como la anchura. De ese modo, ahora podemos comprobar que estas 4 fotos ofrecen muchas más similitudes de las esperadas. La cadera está más o menos a la misma altura en las 4 figuras humanas. Lo mismo ocurre con la zona de la pelvis, la altura de las botas desde el tacón, las rodillas y lo más alto de su cabeza. Las 4 personas están muy bien alineadas y sus proporciones nos permiten decir que es la misma persona. Identificar personas es una tarea ardua y no una ciencia exacta. Pero también es cierto que todos solemos tener algún rasgo único que nos caracterice. La altura de la frente, la longitud del brazo, la postura y la manera de andar, el tamaño de la cabeza, por ejemplo. Puede que no todos estos rasgos nos caractericen especialmente, pero siempre hay alguno que marca la diferencia y que nos hace únicos. Por eso, si encontramos ese elemento identificador, esa huella digital que nadie más posea, entonces sí podemos intentar saber si el hombre desconocido de esa foto era o no Carl Hocker. El reto final consistía en verificar si las proporciones halladas coincidían con la altura del hombre de la rampa. Vale, vayamos despacio. Ahora vamos a tomar todas las medidas que necesitamos de una sola vez. Cuando nuestro equipo viajó a Auschwitz, tomó, entre otras, las medidas del ancho de las vías del tren. ¿Cuánto mide? 1,43. Estas vías son las mismas que estaban allí en el momento en que sacaron aquella foto. Pero quería asegurarme de que la posición y la altura de nuestra cámara se correspondían con la de la foto en cuestión. Por eso creé el plano de 1,43 m de ancho. Sabía que si lograba mover el plano de adelante a atrás en un espacio 3D y dicho plano no se salía de las vías, es que estaba calibrando correctamente, como se aprecia aquí. Coincide a la perfección. Esto me da una pista más sobre la altura real del sujeto anónimo. La altura a la que se refiere era exactamente 1,75 metros, lo mismo que según los informes de las SS medía Carl Hocker. Sin embargo, aún hay discrepancias al respecto. Las sombreras y los adornos del uniforme no coinciden con los de un oficial del rango de Hocker. ¿Habría decidido Carl Hocker llevar un uniforme distinto? ¿Habría estado esa decisión relacionada con la fotografía de aquel día de las SS que aparece en el álbum de Auschwitz? ¿O estamos ante un caso de identidad errónea? Si nos basamos en todo lo que se os pueda ocurrir, en todo lo que nos ha facilitado la tecnología, en todas las conclusiones a las que hemos podido llegar gracias a las mediciones y a la ciencia, tengo que decir que hemos avanzado mucho. Hemos ido dando un paso tras otro, y tras otro, y tras otro. Y las pruebas que tenemos son muy concluyentes al respecto. El Carl Hocker del álbum de fotos es el mismo Carl Hocker de la rampa.
Doug, te agradezco todo el trabajo que has hecho. Es un trabajo meticuloso, serio y preciso, y me ofrece nuevas perspectivas a la hora de analizar las imágenes y de comprender la información que encuentro en ellas. Lo único de lo que no estoy muy seguro es de la importancia de que esta sea o no la rampa. Uno de los estudios más relevantes sobre estos asesinos, que se titula The Nazi Doctors, los médicos nazis, y está escrito por J. Lifton, comienza con un diálogo fascinante. Un día acudió a entrevistar a uno de esos médicos nazis y se le acercó un superviviente de la época que le preguntó: Bob, ¿cuándo hicieron lo que hicieron? ¿Esta gente eran monstruos o eran realmente seres humanos? Lifton se giró, se encogió de hombros y contestó: eran personas. Si hubieran sido monstruos, nadie se habría interesado tanto por el tema. El hecho de que algo semejante ocurriera a manos de personas reales nos obliga a querer entenderlos. Y el superviviente gritó: es monstruoso que ellos no fueran monstruos. Lo que me sorprende del álbum, por ejemplo, es que nos muestra precisamente que se trataba de seres humanos, de personas que hicieron cosas monstruosas, pero que eran personas como tú y como yo.